Igualmente. Gracias a todos. Estamos, eh, estaba pensando, capaz podemos cada junio, que es Día del Padre, hacer la reunión entre semana. Se complica la domingo. Bueno, eh, quiero probar si anda. A ver. No anda. Está prendido a mí. Tengo que hacer un... Cambiamos de artefacto. Me va a hacer la configuración. Sí. Está conectado, ¿verdad? Tiene que darle nomás touch al PowerPoint, creo, ¿o no? Ahí. Eh, en la mochila de Naomi está, Sandra la llevó. Bueno, vamos a hacer ahí junto, ahí arriba. Vamos a trabajar en, en equipo, en sinergismo. Bueno, siguiente slide, por favor. Un slide. Ahí está. Ahí ven en pantalla un poco lo que se va a tratar el día de hoy. Vamos a hacerlo de forma rápida para que podamos ir a festejar el Día del Padre. Primera Juan 5:21. Si pueden abrir sus Biblias ahí, por favor. Le puse como título: Huye de lo que te destruye. Un poco haciendo una especie de rima ahí. Y directamente Juan termina dándonos una advertencia feroz: hijitos guardados de los ídolos. Y esa imagen que te puse ahí, como nos va a acompañar a lo largo del estudio como fondo, representa un poco una escena que vamos a ir tocando. Pero antes de iniciar esa parte, me hice la siguiente pregunta yo, a mí. Si yo pudiera ingresar de alguna forma al celular de los que nos ven y los que están aquí. Obrigado. Si yo pudiera ingresar al celular y si podría ver tu buscador en el ranking de búsquedas, ¿qué podría encontrar? Partido del Mundial hoy. Puse, por ejemplo, ¿cómo hacerme millonario en 24 horas sin trabajar? ¿Cómo tener un cuerpo escultural en una semana? ¿Puedo convertir la lata en oro? Formato carta de renuncia laboral. ¿Cuál es la pizza más rica de mi ciudad? No sé. ¿Qué buscan? ¿Qué buscamos entre todos aquí? ¿Qué ponemos ahí en google.com? ¿Qué es lo que buscas permanentemente en tu vida? Constantemente, día tras día. Eso define un poco la prioridad de tu vida. Estas preguntas que puse ahí para reírnos un poco, de repente puede ser la realidad de muchos. Espero que no sea nuestra realidad, sino que nosotros busquemos qué significa tal versículo, qué quiso decir Dios ahí, cómo puedo desarrollar mi santidad, cómo buscar cosas que nos edifiquen espiritualmente en todos los ámbitos de nuestra vida. Pues te pongo el ejemplo: cómo lograr mi disciplina de llegar a hora en mi trabajo, un ejemplo que estoy dando. Porque es algo que no tiene nada que ver con la iglesia, pero tiene todo que ver con nuestro testimonio hacia los demás. Un ejemplo, ¿verdad? ¿Y qué buscamos, verdad? Y en la Biblia hay un relato sobre la prioridad de unas personas. En este caso, a ver si... ahí está. Les pongo ahí en pantalla. Quiero empezar con esta historia real que sucedió en Juan capítulo 10,
versículo 17 al 30. Este hombre joven fue a Jesús, en el versículo 17 dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo con urgencia e hincando la rodilla delante de él, se arrodilló, se postró, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Tenía una pregunta muy buena, tenía una duda muy buena, buscaba algo muy bueno. Todos nosotros debemos de siempre buscar eso, y todo el mundo entero debe de buscar eso. Qué buen buscador tenía este joven. Y sigue la historia, versículo 18 en adelante. ¿Por qué me llamas bueno?, le dice Jesús. Porque ya esa primera pregunta ya denotaba que Jesús leyó el corazón de este hombre. Versículo 19, los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Día al padre, día a la madre. Él entonces, respondiendo el hombre joven, dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Esa mirada amorosa, genuina y sincera, le observó. Es como ver, este joven de verdad busca algo, pero está en una situación dolorosa. Le miró, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. ¿Y cuál fue la respuesta de este joven? Vino aquí, terminó así. Él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Cuál era la prioridad de este joven ahí? Buscaba algo, pero su prioridad no era esa. Tenía un tesoro que podía alcanzar buscando, realmente siguiendo a Cristo, como él mismo le dijo Jesús, tendrás tesoro en el cielo. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. ¿Dónde está tu prioridad? Ahí está tu corazón. Y sigue los versículos más adelante, la historia sigue, y Jesús exclama, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y esa expresión ahí no es que los millonarios van al infierno, no. Las personas que confían en sus riquezas son los que tienen este problema. Las personas que dependen de los bienes para todo. En ellos está su sustento, en ellos está su prioridad. Esa es la persona que tiene este problema. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios. Y bueno, los discípulos se asombraron de estas palabras, completamente devastados, ¿verdad? El versículo 24, la parte final dice, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Te explica y te detalla. Y te dice Jesús en un lenguaje hebreo. El hebreo tiene en la cultura hebrea, los chistes o la parte jocosa, vamos a decirle, para reírnos, es la exageración en lo normal. Y aquí exagera Jesús diciendo, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Pero esta exageración sobrepasa una especie de chiste, sino que les dice directamente, todas las personas que confían en las riquezas no van a poder servir a Dios. No se puede servir a dos señores. O aborrecerá a uno y amará al otro. Pero a toda esta gente, escuchando esto, les dejó un poco de tristeza. Para eliminar esas tristezas, Jesús en el versículo 27 dice, entonces Jesús mirándolos, le observó, le consideró la expresión de sus rostros y sus corazones y dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Todas las cosas son posibles para Dios. Así que el único que puede liberar el alma humana de este lazo es Dios. De vuelta, Mateo 6:24, es imposible servir a dos señores. Y ese versículo 24, la parte final,
Dice, no podés servir a Dios y a las riquezas. Y de vuelta, esa traducción al español es una especie de polarizado, porque esa palabra riqueza es algo demoníaco. No es simplemente bienes, es seguir a un ídolo, lo que vamos a ver a continuación. Es seguir al Dios de las riquezas. Ahí la palabra es mamón, es un Dios pagano que denotaba hacia las riquezas. Así que, como introducción a esa historia, puede ser que nos relacionemos o seamos parte, una parte de esa historia sea la nuestra. Y ese momento de arrepentirnos es el momento de reflexionar y examinarnos a la luz de la palabra de Dios y pensar qué estoy haciendo con mis prioridades. Porque eso se ve en mi vida, si soy o no una persona que sigue ídolos. Ahora volvamos a Juan, primera de Juan, capítulo 5. Él terminaba diciendo así: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Termina la carta como empezó, hablando de quién es Cristo, el Verbo encarnado, el poder mismo de nuestro Dios en Jesucristo. No es algo abstracto que la gente pensaba en ese momento. Él atacaba esa idea errónea y termina de vuelta así: porque sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, abrió nuestros ojos para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hace una sentencia directa de punto y final: quién es nuestro Señor y quiénes no son. Y ahora el versículo 21, su despedida: hijitos, guardaos de los ídolos. Y él termina esta carta de la misma forma que empezó, hablando acerca de la firmeza de nuestro corazón en cuanto a quién es nuestro Señor. Pero también es tierno en cuanto habla de la palabra hijitos. Es un término que usa Juan, que revela que está escribiendo desde la perspectiva de un padre atento y cuidadoso. Cuando uno es padre, papá, le ve a su hijo, a su hija, no se dirige a su ser querido con un término de teniente, de otro tipo de figura, sino que de forma tierna. De la misma forma Juan se dirige a todos ellos y a nosotros. Detrás de todas estas palabras siempre ha habido un sentido de cuidado pastoral y amor paternal. Y bueno, a lo largo de la carta él se refiere a nosotros como amados, como hermanos y como hijitos. Amados, hermanos, hijitos. Y Juan comenzó su carta dirigiéndose a nosotros como su hijito y ahora concluye la carta del mismo modo. Preguntamos por qué. Porque el término perfecto para comunicarnos no solo su amor por nosotros, sino también su gran preocupación por nosotros en vista del peligro que enfrentamos. Todos aquí estamos en la misma lucha, en el mismo momento donde enfrentamos a los ídolos, guardaos de los ídolos. A lo largo del estudio voy a repetir eso: guardaos de los ídolos. Ahí tienen para completar. Quiero que entendamos y comprendamos que hoy día no estamos luchando contra un becerro de oro, porque seguramente nunca vamos nosotros, mira, una imagen de un becerro, ¿verdad? Una vaca de oro, no te genera nada, ¿verdad? Pero no ponga ahí pantalla, pero si te pongo la pelota de fútbol, el balón de oro, a los varones, ¿verdad? La mujer es otra cosa. Bueno, hay mujeres que les gusta también, ¿verdad? No sé qué podría poner mujeres. Pinta uña de oro no hay, no. Pero
vamos a ir viendo, ¿verdad? Esto no es antiguo, esto es actual. Y en primer punto, tengamos en cuenta la advertencia de Juan. Repito de vuelta, es como un padre preocupado por sus hijos y le describe directamente, versículo 21, guardaos de los ídolos. Y esa palabra guardar se refiere a estar parado como un guardia, firme, atento, con un arma listo para cualquier ataque y defenderse o atacar. Esta es la única vez que Juan utiliza ese verbo en particular. Y sabemos perfectamente que esa advertencia es debido a que Juan sabe, Dios sabe, que inevitablemente las tentaciones llegarán a nuestras vidas. Él nos advierte que estemos listos. Y ese verbo tiene ese sentido de urgencia. Es como si dijera, cuidado, es peligroso allá afuera. Es cuando le estoy enseñando a cruzar la calle a mi hija ahora. Tiene que mirar a la izquierda y a la derecha. Si no viene nadie, ahí recién nos movemos. Ahí recién pisamos el asfalto. Y le dijo con un sentido de urgencia, porque de repente ella se quiere soltar y correr. Y puede suceder esos accidentes. Así que siempre estar alerta. Cuando somos padres, estamos en alerta constantemente, sobre todo cuando empiezan a caminar, a correr y a hacer todas sus travesuras. Porque empiezan a experimentar lo que pueden hacer. Pero nosotros estamos por encima para protegerlo. De esa forma, de ese mismo modo, cuidado. El peligro está ahí, latente. Ahora, ¿qué exactamente habla Juan como ídolo? ¿A qué se refiere? En aquel contexto podemos nosotros pensar que en ese momento era el Imperio Romano y el culto se tenía que hacer al emperador romano, al César. Y toda la gente se tenía que arrodillar a él, a adorarle a él. Puede ser que se estuviese refiriendo a ese culto, guardado de los ídolos, guardado de seguir a Roma de vuelta. O también a los de Éfeso, en la iglesia de Éfeso había, en la zona, ¿verdad?, de la iglesia, o en el lugar de Éfeso, habían los templos paganos de tantos dioses, con minúscula, que hacían cada tipo de cosas. Y yo cuando era niño veía en la tele Hércules, no sé si vieron ese programa, Hércules y China, ¿verdad? El dios Ares, después Afrodita y varios dioses, ¿verdad? Uno más desastre que otro. Obviamente en la tele te quieren presentar como personajes buenos, que tienen cosas malas pero tienen cosas buenas y te puedo asegurar que en ese momento hacían cosas horriblemente depravadas y destructivas para todo tipo de personas. Y eso es lo que en ese contexto Juan le está diciendo, cuidado, cuidado de volver a ese mundo, cuidado de dejarte seducir por esas cosas. Y en general, ídolo es todo aquello que ocupa el lugar que corresponde a Dios, y es en ese sentido que Juan nos da esta advertencia. Ahí tienen para completar, me parece. ¿No? Y nosotros, la gente, adora, idolatra el placer. Podemos caer en esto. No digo que son ustedes o soy yo, pero tenemos que estar alerta en estas cosas. La gente adora o idolatra el placer, el dinero, el poder, la moda y la fama, pero cuando logra tener alguna de estas cosas en sus manos, algún logro, alguna persona, algún título, algún dinero, algún juguete nuevo, descubre que es un espejismo. No le dio el placer que esperaba después de todo, aún sigue insatisfecho. Un espejismo, algo que no es real, nunca va a satisfacer nuestra sed. Por eso Jesús mismo decía que si vamos a Él nunca más tendremos sed.
Y no estaba hablando de querer tomar agua. Estaba hablando de ser completos en Él. Porque recuerden, podemos tener sed, tener hambre. Son cosas que necesitamos para sobrevivir. Y todo eso en Él lo contempla, lo tenemos en Él. Nuestra completitud, nuestro ser entero necesita de Cristo para estar realmente completos en Él. Contento. El contentamiento es algo que solamente lo vamos a lograr en Él. Así que si buscamos otras cosas en otro lugar, supónganse Paraguay sale campeón del mundo. ¿Quién de acá estaría feliz, verdad? Todos estaríamos felices, ¿verdad? Amén, aleluya. Que así sea. No sé, mira, podemos salir campeones, pero el día de mañana se destruye todo. No importa, ¿verdad? Queda ahí como anécdota. Pongo el ejemplo este porque todos estamos viendo el mundial, estamos atentos a eso, nuestra atención está ahí. Pero les hago pensar, llegamos a ese preciado tesoro, ¿y qué pasa después? Vamos por el bicampeonato, ¿verdad? Por el tricampeonato. Y así nunca termina. Martín Lutero escribió esto en el siglo XVI. Un ídolo es sobre lo que una persona descansa. Un Dios es a lo cual miramos en búsqueda de satisfacción. Es en lo que encontramos refugio. Es a lo que el corazón se aferra, a lo que alguien se entrega por completo. Y yo digo, este es realmente su Dios. Y pensá esa descripción que puso Martín Lutero. ¿Cuál es mi Dios realmente? ¿El Dios de la Biblia u otra cosa? Otro hombre, un gran teólogo, escribió, su Dios es lo que sea que usted busca, sirve, ama y permite que lo controle. Imagínate todas estas descripciones que tenemos y que debemos de considerar en cada una de nuestras decisiones y forma de vivir. Así que esto es bastante serio, bastante importante en nuestras vidas, porque leemos en la palabra de Dios que el apóstol Pablo llamó a la codicia idolatría y desafió a los creyentes a resistirla. Siempre estoy repitiendo esto los sábados con los jóvenes mayores, en este presente, cuando uno de repente busca emprender o busca trabajar en algo, te dice, siempre tenés que ganar más y más y más. Esa es la norma, vamos a decirle, corporativamente. Es una codicia que te dice, ok, está bien, tenés ambiciones. Y te ponen medallas, te dan certificados, el trabajador más ambicioso, qué sé yo, el que busca, el que moja la camiseta de la empresa, etcétera, etcétera. Te premian por cometer esto. Y cada uno de nosotros debe de examinar esas acciones, de rendirse a estas cosas. La codicia es idolatría. Vemos ahí, y como ven ahí, es desear algo o alguien con tal pasión que lo ponen en primer lugar en su vida. Pero también Pablo le escribe a los Corintios en 1 Corintios 10:14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y vamos a ver ese tema al final. Voy a volver a este libro de la Biblia, a esta carta, para el final, para hacer un cierre englobando todo lo que estamos aprendiendo aquí. Así que todo lo que una persona permite que controle su vida, se ha convertido en su Dios. Ahí caemos en la idolatría, ahí perdemos lo que es estar en guardia en cuanto de los ídolos. Así que nuestra carrera, nuestro afán
de dinero, nuestras posesiones. ¿Pudieron completar? No sé si me pasé de largo. Una excesiva dedicación al ocio y la recreación, lo que están en sus celulares, TikTok, Instagram, los jueguitos, todo una excesiva dedicación. Hace poco me salió una propaganda, no sé qué juego es, pero era, eh, te querés casar con mi hija y tu imperio está en nivel 2 no sé qué, me hacía mucho reír, voy a convertirme en no sé qué cosa, y se va el tipo y híjole, dije yo, será épico así la situación, ¿verdad? Yo recuerdo, ¿verdad? Cuando salían estos jueguitos nuevos, yo descargaba y jugaba, ¿verdad? Y, y no sé, no sé cómo el tema de no me acuerdo bien, ese Clash of Clans, los muros que tenía que construir por tu ciudad. Y yo decía, mira, tengo de madera. Y veía otra persona tenía ya de piedra. Y yo voy a conseguir eso. Y me iba. Después sí que el muro ya no era de piedra, era, no sé, rayo láser parece que era. Imposible era. No, dije yo, no. Aquí, clic secundario desinstalar. No puedo seguir, ¿verdad? Después salió otro, el Clash Royale se llama. Estoy haciendo propaganda en Facebook. Em, no sé, ahí es por arenas, algo así, por escenarios. Me iba hasta, llegué hasta no sé dónde. Y después te encontré con un tipo que sí o sí tenés que pagar para ganar. Nada, dije, clic secundario desinstalar. Y bueno, y dije, ¿cuánto tiempo perdí en darme cuenta que esto es una porquería? Dije yo. Mucho tiempo. O tal vez poco, porque era muy bueno. Mentira. Pero es una pérdida de tiempo. Les advierto, jóvenes, muchachos, diviértanse con sus amigos que están a su lado, que le ven su cara y qué sé yo, gánenle y búrlense y pásenla bien juntos. Pero no se metan a querer competir y querer ganar, bla, bla, bla. Esto que dice ahí en pantalla, ¿verdad? Excesiva dedicación al ocio. No está mal relajarse, jugar, divertirse. Pero esto sí, te estanca la vida. Ya conté varias veces en mi trabajo, ¿no? En algunos lugares, o en el shopping mismo, entras al baño y escuchás que están jugando al lado del otro lado. Escuchás ahí todo, no, ni siquiera ponen silencio ni auricular, así a viva voz. Y no es una sola vez, es varias veces ya estoy escuchando. Es como que un gran número de jóvenes están metidos en eso. Y no salen más del baño. Todo el tiempo está cerrado todos los baños. Eh, es para considerar y la urgencia que todos tenemos. Da risa, pero si calculamos la repercusión que tiene es destructiva. El día de mañana será grande la consecuencia de esos actos actuales. Por eso, de vuelta, nosotros debemos considerarnos y guardados, estar en alerta y no caer en eso. Ver horas de programas de televisión que son desastres o inmorales cada semana, o pasar horas jugando videojuegos sin tener tiempo para estar con Dios o servirle, es idolatría. Cuando éramos jóvenes nos burlábamos nuestros padres que veían sus telenovelas, las novelas turcas, ¿verdad? Y muchas veces nosotros caemos en esas series de Netflix, lo mismo, como la novela de ellos es nuestra novela ahora en Netflix, todas esas cosas. Un capítulo más y no dormí ese día, ¿verdad? Tipo, toda la madrugada viste. Y al día siguiente te va devastado a tu trabajo donde sea. Eso es pecado, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Eso es un error en tu vida que debemos siempre de considerar y reflexionar, confrontarnos con la palabra de Dios.
En Colosenses 3:5, anótenlo porque no está en pantalla, Pablo habla de esto, de fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia es idolatría. Todo eso. Es necesario recordar que hasta lo que estudiamos en 1 de Juan, esta carta nos ha dado evidencias de quién es Cristo, que realmente es Dios y es igual a nuestro Padre. Él y el Padre uno son. Y cualquier persona o iglesia que niegan estos tipos de atributos han creado otro Dios. De repente cuando ustedes escuchan, yo creo en Dios. Sí, yo creo en Dios, pero no el Dios de la Biblia. O muchas veces pueden venir aquí también a esta iglesia o en otros lugares cristianos y te dicen, yo creo en Dios, pero nunca le conocí al Dios de la Biblia. Y que se crea una especie de Dios a su medida. A mí Dios me ama, a mí Dios me perdona, pero me olvido que Dios es justo, que demanda santidad. Solamente una parte de Dios no me agarro para mí, el resto no. Eso también es idolatría. No sé si espero que no se haga viral, porque no quiero tener problemas, pero personas que se reúnen a balbucear y tirarse al suelo, que en teoría están alabando a Dios, no están ni cerca de Dios, ni en la sombra. Yo les pido que oren siempre por ellos, porque una vez repetí esto y repito de vuelta, donde sea que se abra la palabra de Dios puede haber un gran milagro. Y en esos lugares yo sé que se abren la Biblia, se leen los versículos totalmente fuera de contexto para decir unas barbaridades, pero se abre la Biblia. Puede haber milagro en esos lugares. Oremos por ellos, tengan en sus oraciones, no olviden esas personas que están siendo engañadas día tras día para seguir una doctrina totalmente falsa, y eso cae en idolatría, totalmente. Porque una vez, por ejemplo, se habla mal de ellos y te amenazan de muerte, de irte al infierno porque le tocaste al ungido, bla, 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 bla. Todo eso es casi idolatría total. Vamos al punto 2. Tengamos en consideración los ídolos que nos quieren alejar de Dios. Y vemos ahí una lista. A ver. El escritor, quien fue el que detalló estas cosas, dice ahí, describe el cuidado que debemos de tener de los ídolos, diciendo que cualquier cosa que desplaza, ahí tiene que completar, a Dios de la posición número 1 en su vida es un ídolo. Lo que sea que relegue a Dios a un peldaño más abajo en la escalera de su vida es un ídolo. Cualquier cosa que lo mueva desde el centro hacia los bordes de su vida es un ídolo. Y esto involucra todo lo que podamos nosotros estar viviendo, atravesando. Una persona, una cosa, un objetivo que te saque de foco del Señor es totalmente dañino. Así que Juan, con toda razón, nos está diciendo, estén alertas. Cada día se enfrentarán a un ídolo. Cuídense de todo y todos los que puedan ocupar un lugar en tu corazón que desplaza a Dios, que solamente Dios merece ese lugar. De cualquier forma o sustituto o una imagen que no es Cristo, que el que debería tener el primer lugar en tu vida. Solamente Cristo, solamente nuestro Señor, solamente Dios. Así que el cristiano no debe nunca perderse en las ilusiones de la religión pagana. No debe nunca erigir un altar en su corazón a un ídolo para que tome el lugar de Dios. Debe guardarse del contagio de las falsas creencias y únicamente lo podrá hacer caminando con Cristo. No hay otro secreto, no hay el secreto del éxito del cristiano. Está públicamente a todo, no está guardado, es seguir a Cristo. Es ser obediente a sus mandamientos. Al finalizar esta carta que
estamos viendo versículo 21, todo culmina en algo, en una pregunta. ¿Dónde está el Señor en mi vida? Juan empieza en toda su carta a mostrarnos y detallarnos quién es Dios y qué tiene que producir en nuestra vida. En una de las partes dice, no puedes amar a tu hermano y no puedes amar a Dios y odiar a tu hermano, porque te haces mentiroso. Te confronta con eso. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es tu actuación como hijo de Dios? Y la parte final, ¿dónde está el Señor en mi vida? Así que cada uno de nosotros solamente puede responder eso de forma sincera y real. Termina diciendo, cuídense de los ídolos. Vamos a la conclusión. Y dejo esta imagen de fondo porque quiero volver con ustedes a 1 Corintios 10:7, que dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. De vuelta, la traducción al español es una especie de polarizado, porque ese se levantó a jugar no es nada divertido. Son cosas horrendas lo que hicieron ahí, que es un eufemismo, se llama, para cambiar el tono de lo que está escrito a algo que todo el mundo pueda leer, que viene ya desde el hebreo, desde Éxodo. Y les pongo esa imagen de fondo que está ahí, se ve todavía más o menos. La historia es así, el pueblo de Dios sale de Egipto, sucede lo que tiene que suceder ahí, las plagas, el juicio, el faraón que endureció su corazón, que Dios dejó ahí su corazón endurecido, sigue adelante con lo que está queriendo hacer, y se ejecutó el juicio. Salieron de Egipto el pueblo. En Éxodo capítulo 13, una nube, la nube y la columna de fuego guiaban al pueblo de Dios, la nube lo cubrían del calor, el fuego lo cubría del frío, porque en el desierto a la noche hace frío, bajo cero, si es que no había un fuego, morían congelados, así que Dios los sostuvo a ellos, los bendijo y los guió en el medio del desierto. Luego cruzaron el Mar Rojo, recuerden que salieron primero de Egipto, caminaron, pasaron por las ciudades vecinas, que también eran enemigos, fueron protegidos por Dios, llevados hasta el lugar donde tenían que cruzar el Mar Rojo, pasaron sobre seco, un gran milagro. Luego de eso, Éxodo 16, cae maná del cielo, tenían alimento espiritual, como vemos en Corintios, dice eso, el maná. Eran proveídos, sostenidos, guiados, bendecidos. Luego en Éxodo 17 tenían el agua de la roca en Refidim, donde Moisés le pegó a la roca, y luego le tenía que hablar a la roca, pero le pegó otra vez. Igual Dios brotó agua, les sostuvo, les dio comida, les dio agua, les dio calor, les dio protección del calor. Luego llegan al monte Sinaí. Siguen la línea de todo como el pueblo de Dios, lo que habló Nico también en la memorial, la serpiente. Luego en Éxodo 32, mientras Moisés está arriba en el monte por 40 días, el pueblo se desesperó y dijo, Moisés se murió, no vino más, juntemos las cosas de oro y hagamos un becerro. Miren el contexto de lo que está sucediendo. Tal vez en tu vida Dios te da calor, Dios te cubre del frío, Dios te guía, Dios te sostiene, te da agua, te da comida. Pero llega un momento que desvías la mirada. Y estas personas hicieron esto, y miren las manos, las personas aquí,
como en Salmos decía, de mañana escucharé tu voz. Ellos de mañana se levantaron a comer, beber y hacer bailes sensuales, terminando en depravación. El pueblo de Dios. Esa connotación de jugar son cosas sexuales lo que ellos estaban haciendo, porque la religión pagana les llevaba siempre a esas cosas, a la destrucción sexual completa de ellos. Es muy triste como la idolatría, como los ídolos te desemboca en tu destrucción entera, espiritual y física. Y Pablo en 1 Corintios 10, 11 al 12 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Y él se incluye ahí, no es que se aparta, se incluye dentro, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es excelente ese versículo, tal cual como Juan nos está diciendo, guardaos de los ídolos. Estén atentos, estén despiertos, porque cualquiera puede caer en esa tentación. Y todo ese contexto de Corintios empieza Pablo hablando en la parte final del capítulo 9. Tengo miedo de ser descalificado, siendo yo el heraldo o el mensajero que lleva el evangelio a ustedes. Así que yo mismo me disciplino, está hablando, yo mismo golpeo a mi cuerpo como un atleta. Todo ese contexto es eso, mostrándole Pablo mismo su alerta, su atención, su guardia a ellos y contándole esta historia de lo que sucedió. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es una advertencia para todos nosotros. La misma advertencia que da Juan, hijitos guardados de los ídolos. Estar en guardia. Así que asegúrate de que aunque afirmes seguir a Dios como cristiano, así tal cual el pueblo de Dios seguía a Dios, seguía su guía, sus bendiciones terminaron en destrucción. Y en Corintios habla, 21,000 personas alrededor morían por día. El juicio de Dios se ejecutaba. No caigas en idolatría de usarlo para conseguir lo que quieres, ni aceptes las partes de Él que te gustan y rechaces las que no. Eso no es diferente de la idolatría pagana. Recordá eso y toma una decisión hoy de un compromiso total de seguir al Señor y no otras cosas. El apóstol Juan termina con la expresión hijitos para que entendamos que somos vulnerables y débiles. Protégete de los ídolos. La única forma de protegernos es estar en Él. Y recordemos la respuesta del Señor Jesús a Satanás cuando lo tienta en esta área diciéndole, Cristo responde esto y nos ayuda a nosotros, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Termino completo esta reflexión recordando cómo empezamos. Versículo 7, capítulo 10 de Juan. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Recordá esto, si alguna vez caes en la tentación, recordá que puedes levantarte, recordá que puedes volver al Señor, recordá que puedes pedir perdón por tus pecados, recordarle a Él, no corras de Él, levántate rápido y volvé a sus brazos. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Oremos. Gracias damos, Dios, por hablarnos esta mañana. Damos gloria a ti por el regalo de la salvación.
por la misericordia de tu perdón, de que no recibimos lo que realmente merecemos. Te ruego, Señor, de corazón, que todos nosotros aquí entendamos lo que escuchamos hoy y lo pongamos en práctica. Porque cada uno de nosotros está aquí luchando esta batalla. Nadie está exento, nadie está liberado de esto. Todos juntos debemos estar en alerta, en guarda. Una guardia total. Te ruego, Señor, esto en el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie y cantamos una última canción. Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los fieles